Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Guadalupe Espinosa Ponce. Estoy en el proceso de admisión 2019-2. Es la unidad 3, la sesión 8 y la actividad 2. Y soy aspirante a la licenciatura en nutrición aplicada. Mi tema es plan de alimentación a diabetes mellitus, mejorando la calidad de vida del paciente. Primero que nada, ¿qué es la diabetes mellitus? Bueno, diabetes viene del griego y mellitus viene es una palabra latina. Diabetes significa salir o fluir con fuerza y mellitus significa dulce como la miel, porque un médico en 1679 probó la orina de una persona con diabetes y la describió dulce como la miel. Es un síndrome metabólico crónico degenerativo, es un síndrome que el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente, que produce anormalidades del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Es por esto que se le denomina síndrome metabólico. Este es un ejemplo que es para poder entenderlo. La red de carreteras, calles y avenidas es el cuerpo, mientras que los millones de autos que transitan por ellas son las células. Cada auto necesita ser abastecido con combustible, que por suerte es abundante. Cuando todo funciona bien, la gasolina se pone en los tanques de los autos y ellos siguen su camino. En la diabetes algo fundamental tuvo una falla. La gasolina fluye de la bomba, no hay quien abra el tanque de los vehículos. El combustible se esparce, pistas, sistema de drenaje, contamina todo. Esta es un ejemplo de la naturaleza de la diabetes. En la enfermedad, la fuente de energía, es decir, el combustible, es la sustancia llamada glucosa. Y el encargado de la bomba de gasolina que abre el tanque de los autos sería la hormona llamada insulina. Cuando comemos, el cuerpo descompone los alimentos menores y más simples que pasan por el intestino y van hacia el torrente sanguíneo. Cuando llegan a la sangre, esos nutrientes llegan a las células y de aquí llegan a todo el cuerpo. Para hacer suficiente energía en las células, que las células tengan glucosa. Bueno, existen 4 principales tipos de diabetes. Existen 4, pero son 3. El primero es la diabetes mellitus insulinodependiente o el tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la gestacional. Esas son las principales. La diabetes exógena al páncreas o secundaria, esta no es tan común y ahorita también la vamos a explicar. En la diabetes mellitus insulinodependiente tipo 1 es cuando tienes menos de 20 años, se te diagnostica y para poder sobrevivir necesitas insulina. La 2 te la diagnostican después de los 40 años y puede ser con tratamiento, hipoglucemiantes, ejercicio, dieta. Y la gestacional es cuando estás en gravidez y se diagnostica casi siempre en el tercer trimestre de embarazo. En la tipo 1 es la más frecuente, la de los niños. Suele comenzar en la infancia, aparece cualquier edad, aparición súbita. El paciente es más propenso a la cetoacidosis y depende de la insulina para su control. Este tipo es más inestable a pesar de tener un buen tratamiento, un buen control. Existe inevitablemente una falta relativa o parcial de la insulina y estos pacientes requieren que se apliquen insulina para poder vivir. La 2, una ruptura en el sistema, volvemos al ejemplo que les mencioné, es mucho más común, siendo responsable en un 90 a 95% de todos los casos de la enfermedad. El páncreas produce insulina, esta no afecta y no funciona apropiadamente, no entra en las células. Por decirlo así, los camiones están descompuestos. El punto de entrada de la insulina de la célula no funciona bien, el túnel no está suficientemente abierto en la célula. También es mucho más complejo, el exceso de glucosa en la sangre todavía es el problema básico. En el enfermo con diabetes mellitus la función de la célula puede estar sustancial pero no totalmente alterada. O sea, que pueda funcionar una parte y otra parte no. Unas células funcionan y otras no. Cerca del 80% de los individuos tienen peso excesivo. En los diabéticos obesos existe al parecer disminución importante de la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina y hay necesidad de cantidades crecientes de esta hormona para mantener los niveles normales de la glucosa en la sangre. En la exógena
al páncreas o secundaria, que es la que les decía que no es tan común, es por daño o extirpación de los tejidos insulares del páncreas. Esto es por tumores pancreáticos, extirpaciones quirúrgicas o trastornos de las glándulas suprarrenales, de la hipófisis o de la tiroides. En la diabetes gestacional se manifiesta un 2 al 5% aproximado de las gestantes durante el tercer trimestre, ya que las hormonas interfieren con la función normal de la insulina con el desarrollo fetal. Los síntomas básicos son igual a los de otras, tanto diabetes mellitus 2 o diabetes 1, sin embargo, cuando el bebé nace, la diabetes gestacional desaparece. También tener diabetes es un riesgo, es un factor de riesgo para tener un aborto. Provoca que el bebé crezca mucho cuando esté en el útero y acarrea complicaciones obstétricas. Al igual que un neonato que nace 4 kilos o arriba de 4 kilos es igual a una gestante con diabetes mellitus tipo 2 en un futuro. Bueno, aproximadamente el 5% de la población mundial tiene diabetes y se calcula que un 25% son portadores asintomáticos. En México estamos en 15.8% de las personas son diabéticas y el 25% aún no está diagnosticada, pero son portadores asintomáticos. El número de la encuesta que yo realicé, que se titula la encuesta Diabetes en la población mexicana, es una encuesta que realicé online en un grupo de aproximadamente 10 a 16 personas. De los encuestados, el 68% son mujeres, 25% hombres y 6.3% son transexuales, en un rango de edad de 15 a 58 años. De los cuales el 93.8% sabe o tiene nociones del tema de qué es la diabetes mellitus. El 100% tiene algún familiar o conocido con diabetes. Esto sí es preocupante porque no necesité buscar mucho para poder encontrar a alguien que padeciera este síndrome. El 80% declaró que lleva una alimentación adecuada, mientras que el 62.5% dijo que no realiza ninguna actividad ni ejercicio. También el 13% declaró que no come frutas ni verduras. México dobla a los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico en la prevalencia de diabetes, de 20 a 79 años con esta enfermedad, cuando el promedio en otros países es de un 7%. Eso es la prevalencia en nuestro país, es mucho más, es el doble, más del doble. De acuerdo con un informe bianual de Hill and the Balance de 2017, la prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 en el país es para alerta de mortalidad, así como la Federación de Diabetes evalúa que hay un 33 por millones de adultos que tiene diabetes pero no han sido diagnosticados. 33 millones. Esto también en nuestro país. La Federación de Diabetes evalúa que hay 33 millones. Es un número demasiado que asusta. El estudio señaló que la mortalidad en México está relacionada principalmente con nutrición deficiente, originar altas tasas de obesidad, altos índices de diabetes, la falta de progresos de la reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, accidentes de tráfico u homicidios. O sea, diabetes está primero y luego accidentes cardiovasculares, homicidios. Según la Federación Mexicana de la Diabetes, Asociación Civil, solo 55% de la población con la condición de diabetes sigue el tratamiento indicado por el médico, mientras que el 27% lo hace cuando se siente mal y el 19% no tiene un tratamiento adecuado de su enfermedad. 3 de cada 10 personas realizan la práctica indispensable de medirse la glucosa, como lo indica el médico, o sea, no hay una cultura de tratamiento. Aquí tenemos lo que viene siendo cómo se puede diagnosticar, o sea, los síntomas que dan. Hay una triada de P, que es polifagia, poliuria y polidipsia. Polifagia les da mucha hambre, polidipsia es mucha sed y poliuria les da muchas ganas de orinar. También la prueba de tolerancia. Bueno, según la encuesta que realicé, la diabetes en México, me contestaron, había 3 preguntas. Que si usted se mide la glucosa, ¿se la ha medido alguna vez o no recuerda? En este caso, me realizaron que el 68.8% se ha realizado el análisis de glucosa en sangre alguna vez en su vida, mientras que el 18.8% nunca se ha realizado este estudio y el 12.5% no recuerda haberse practicado este estudio.
El objetivo para llenar las necesidades básicas nutricionales del individuo puede llevar una dieta normal, lo más normal posible y sin complicaciones. El tratamiento se basa en control dietético, administración de agentes hipoglucemiantes, ejercicio y educación del enfermo. También es muy importante involucrar al familiar. Sin ayuda del familiar, el paciente no va a seguir los tratamientos médicos. El tratamiento dietético, el objetivo es el control del ingreso calórico total para mantener el peso ideal. Esta tabla que aparece aquí en pantalla en rosa es una tabla que me la dijo una nutrióloga. No es inventado, es una tabla que bien, si puede ser como una guía, no es específico, porque cada tratamiento de cada paciente es diferente. Igual esto, las legumbres no más de 2 porciones. ¿Cuáles son las legumbres? Lenteja, frijol, haba, chícharo, carnes blancas, lácteos, descremados y de alto valor biológico como el huevo, este también se debe incluir en la dieta. Una alimentación balanceada puede prevenir la diabetes mellitus. No permitas que el sobrepeso y la obesidad propicien tener diabetes. ¿Cómo podemos prevenir? Hacer una dieta balanceada. Dieta no significa privarte de alimentos, significa comer lo más saludable posible, comer bien, ejercicio, vigilar tu peso, tu índice de masa, controlar otros factores de riesgo y detección oportuna. En la diabetes puede surgir 2 emergencias. Esto es importante saberlo. La reacción insulínica, existe demasiado insulina en el cuerpo, y el coma diabético cuando existe demasiado azúcar. Además de estar atento a los diferentes signos y síntomas de una persona con diabetes, alguien que ha comido y no ha tomado su medicamento puede estar en coma diabético. Mas, sin embargo, pero ha tomado su medicamento, puede estar sufriendo una reacción insulínica. En este caso, nada más se les administra glucosa o azúcar oral para no empeorar el estado. Aquí tenemos también una tabla de 15-15. Ofreces al paciente, esperas 15 minutos y le vuelves a ofrecer. Esto para que no llegue a un hospital a la sala de urgencias. Hasta aquí termina mi presentación. Principalmente me enfoqué a lo que viene siendo el plan de alimentación. Las estadísticas que les puse y que les estoy relatando son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, estadísticas de la Diabetes, Asociación Civil de Mexicana, y estadísticas que saqué de la encuesta online de la diabetes en México. Muchísimas gracias.